Ciencia y fe. Estamos tratando en este bloque del mundo que se avecina, pues esa armonía, esa compatibilidad entre la ciencia y la fe. Y lo estamos haciendo con Enrique Solano. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo Una estás? semana más, ¿no? Una semana más aquí. Venga, tú eres bueno, doctor en ciencias matemáticas, ¿verdad? Astrofísico, Sí. y sobre todo en este momento pues el presidente de la Sociedad Española de Científicos Católicos, ¿no? Eso es. Y bueno, hemos tratado muchos temas desde tu visión de astrofísico, de científico, sobre el cosmos, el universo, pero como a ti te interesan estos temas de ciencia y fe y además eres católico, claro, mi pregunta es clave, ¿no? Dice, bueno, ¿tú cómo ves esto de los 7 días de la creación en el Génesis, claro, desde tu óptica más científica, pero también católico, ese relato, ¿cómo lo explicarías hoy en día? Sí, es una pregunta muy buena porque en otros capítulos habíamos hablado de mi trayectoria dando charlas en colegios y tal, y la pregunta que siempre sale es esta: ¿cómo compaginar? No ha sido muy original entonces, ¿eh? Bueno, Enrique? pero está bien, hay que explicarlo. ¿Cómo compaginar justamente esto, el relato del Big Bang, del cual hablábamos en otros capítulos, con este relato de los 7 días de la creación? Porque a primera instancia el relato de la ciencia es como muy robusto, realmente uno lo piensa, y es para maravillarse de que la humanidad ha sido capaz de desarrollar una teoría científica, un modelo científico que sea capaz de explicar algo tan grande y durante tanto tiempo como es el universo. O sea, es motivo de admiración. Entonces se ve algo muy robusto, mientras que si uno lo compara con la visión que nos da el Génesis de la creación, queda como algo mucho más naif. Bueno, porque es una visión poética, es un relato simbólico. Y ahí entonces es donde empieza, pues, y cómo, claro, es que si los comparas, pues uno tiene como mucho más peso que otro. Y ahí estamos cometiendo un error, estamos cayendo en la trampa, primero de considerar al relato del Génesis como un relato científico. No lo es. La Biblia no es un libro científico, efectivamente. Si fuera un libro científico, y eso también lo habíamos tratado en otro capítulo, como la ciencia avanza cada vez más, a los pocos años se habría quedado obsoleto. Ya no sería el libro más leído de todas las épocas. Ni sería relevante, ¿no? Porque un tratado de medicina del siglo XIX no se estudia en ninguna facultad de medicina ahora, porque es cierto que contiene verdad, pero muchas técnicas están obsoletas. La Biblia es válida ahora, fue válida hace 20 siglos y lo será dentro de 20 siglos, lo cual no puedes mirarlo como un libro científico. Entonces, la pregunta que surge, vale, entonces, ¿cuál de las dos es cierta? ¿Cuál de los dos relatos es cierto? Los dos relatos son ciertos. Hablábamos también en otros capítulos de que la realidad es compleja. La ciencia nos da luz en parte de esa realidad, pero no en toda. Y eso ahí es donde entra el Génesis. Espera, que eso has dicho de la luz. ¿Qué hemos de interpretar con que lo primero que se hizo, ¿no? En el primer día fue, pues eso, ¿no? La separación entre la luz y la tiniebla? Sí. ¿Es así? ¿Cómo lo ve un científico católico? Tú lo has dicho que al final es un relato, el Génesis transmite verdades, no relata hechos. Y es un relato poético de esta creación que ahora, si quieres, podemos ir desgranándolo poco a poco. El que sea la luz lo primero que se creó se puede enlazar muy bien con la parte de la ciencia, con ese Big Bang, con esa creación de la energía que hablábamos antes. Entonces, antes no había esa energía, dicho por la ciencia, y lo primero que se creó fue ese tipo de energía, con lo cual imbrica bien esos dos relatos al principio tan diferentes en ese sentido de la creación de la luz. Pero es muy curioso porque al final, lo que decía antes, el Génesis nos da respuesta a un tipo de preguntas que la ciencia nunca nos va a dar. Por ejemplo, ¿quién creó? Esa pregunta la ciencia no es capaz de responderla. Bueno, y si hay alguien que creó. Muchos relatos, no sé, el budismo, ¿no? Que, no sé, no hay un Dios personal, no hay un Dios creador, ¿no? Hay una energía o una conciencia. Pero en la Biblia nos deja muy claro que lo primero, Génesis 1.1, es: en el principio Dios creó. O sea, que lo primero que os dice, que os quede claro que hay un creador y es Dios. Y luego hay toda una serie de cosas en el relato del Génesis. El Génesis nos dice que la creación es buena. Cada día después de la creación, y vio Dios que era bueno. No hay cosas malas, no hay nada creado que sea intrínsecamente malo, porque procede de Dios, es creado por Dios y por tanto no puede ser malo. Un aspecto fundamental que no nos dice tampoco la ciencia y sí nos dice el Génesis es el papel del hombre.
del hombre y la mujer. Porque hay dos Génesis, 1 y 2, ¿no? Esa visión más cosmológica, sí, ¿no? Y una más antropomórfica. Sí. ¿Es así? O sea, sí, al final son dos cosmogonías distintas, sí. pero que eso también, visto desde el punto de vista científico, pues como que si no te crees una, oye, paso la página del Génesis Pero y ahora me dices las otra, dos son pero al final todo converge, o sea, es saber leerlo y No saber es a qué está o enfocado. Claro. Génesis 1 o Génesis No, 2, sino... no, es saber cuál es el mensaje, el denominador común a las dos. Entonces, pues eso, que nos dice también que la creación es una creación ordenada. Y eso ocurre, nos lo dice la ciencia y nos lo dice el Génesis. Ese 1, 2, 3, 4, 5 y 6 días de creación, al final, es una creación ordenada hacia una mayor complejidad. Y eso lo vemos tanto en la ciencia, lo que nos dice la evolución, como lo que nos dice el Génesis. Entonces hay toda una serie Es muy interesante porque la cosmogonía judía, volvíamos a lo que decíamos en otros capítulos, el pueblo judío era un pueblo de pastores, que vivía en un sitio desértico, donde no tenía, eran pueblos que, se habla del rey David, pero al final el rey David tampoco fue no fue Darío, no fue Nabucodonosor, no fue uno de los grandes emperadores del imperio persa, del imperio asirio. Militarmente, políticamente, estratégicamente, no era nada. Desde el punto de vista cultural, social, las 7 maravillas del mundo antiguo, ninguna está en Israel. O sea que era un pueblo realmente que no tenía ningún peso en ningún aspecto humano, por así decirlo. Y curiosamente, la cosmogonía, la forma de ver cómo surgió el universo del pueblo judío es la correcta, mientras que el resto de los pueblos estaban equivocados. Por ejemplo, en este relato de la creación, nada de lo que hay en la tierra tiene una entidad divina, todo ha sido creado. O sea, en el relato de la creación se habla, se creó el sol, la luna y las estrellas. Puede existir a Grecia, puede existir a Roma, sociedades mucho más avanzadas, pero ellos tenían como dioses a elementos que los judíos pensaban, no, estos no son dioses, son simplemente elementos creados. Otro aspecto importante, todos somos iguales, la dignidad de la persona. La dignidad. Exactamente. Dios creó a Adán y Eva, misma dignidad, distinta naturaleza, misma dignidad. Y eso, en Roma, el emperador, Augusto, era una deidad. Sí, sí. Entonces, y al final, con todo esto, otra cosa muy interesante, el tiempo. Intuitivamente, si uno vive, tiene tendencia a pensar que el tiempo es cíclico. ¿Por qué? Porque tú ves un día y una noche, Claro. ves estaciones al cabo de un año, ves años pasar, o sea, todo es cíclico, con lo cual uno estaría tentado a pensar de que la vida de uno también es cíclica, de que uno puede morir y nacer, y llegamos al tema de las reencarnaciones y todo esto. De otras religiones. La cosmogonía judía dice que no, dice que hay un principio y la flecha del tiempo es así, no hay reencarnaciones, nada de esto es cíclico. Después hablaremos, hay un Génesis y hay un Apocalipsis y un cielo nuevo y tierra nueva. Luego veremos cómo llega, Vamos dónde a ver llega al cómo final de llegamos la... ahí. Estamos todavía en el Génesis. Entonces es muy curioso, origen. profundizar sobre este tema, de dónde salió este conocimiento de la realidad en el mundo judío que se transmite de la creación y que se transmite a través del Génesis, que ninguna otra sociedad humanamente más avanzada llegó a ella y que curiosamente la correcta es la de... Porque la revelada. La ¿no? revelada. Claro, o sea, al final está la claro. conclusión a la que todo apunta es que es algo revelado. Si no, no nos enteramos de la película, exactamente, ¿verdad? O sea, exactamente. él es que va desvelando y por tanto las Sagradas Escrituras, la Biblia, desde el inicio hasta el fin, ¿no? Después hablaremos, pues nos vas desvelando. Explícanos un poco más tus reflexiones sobre los días del Génesis, ¿no? O sea, ¿por qué ese orden crees, ¿no? De la aparición de las especies, de la separación de la creación de las estrellas. ¿Has pensado en ello? ¿Por qué una cosa va antes que otra? Antes de llegar al hombre, ser humano. Sí, si lo ¿Tiene miras... lógica? Tiene su lógica, o sea, si lo miras desde el punto de vista científico y muy riguroso, pues entonces ya empiezas a sacarle pegas, porque ¿cómo es posible que en el día 3 se creen las plantas
y el Sol no se crea hasta el día 4, entonces ¿cómo se hace la función, la fotosíntesis si no hay Sol? ¿O qué quiere decir eso que en el día 1 se separe la luz de la oscuridad si hasta el día 4 no se crea el Sol y la Luna y las estrellas? Al final son discusiones que no tienen sentido porque... Pero esa luz no es el propio espíritu. Claro, o sea, el que va a dar vida, ¿no? Exactamente, entonces al final no puedes interpretar la Biblia así, al final sí, pero lo no que es la luz, ¿no? La luz... la luz física, por así ¿verdad? decirlo, efectivamente. Entonces, al final lo que subyace es que sí que hay una imbricación entre el relato de la ciencia y el relato del Génesis en el sentido de que todo está arreglado, y eso lo dice la ciencia, todo sigue unas leyes, y hay leyes, y eso lo dice la ciencia, y todo tiene un orden en la creación, y es un orden, como decíamos antes, hacia una mayor complejidad. Y eso dice la ciencia y el Génesis. O sea que digamos, son los puntos por donde se puede... Esa es la idea racional que comentábamos, ¿no? De que también por la ley natural, ¿no? Entiendo que también las leyes de la propia naturaleza se llega a esas conclusiones que estás tú avanzando, ¿no? Interesante esto, ¿no? Y si avanzamos un poco más, ¿no? En ese relato, claro, nos encontramos el final. O sea, tú estás explicando un poco el principio, no sé si todavía tenemos algún tema del principio, ¿no? De ese Génesis. Sí, por ejemplo, lo de Adán y Eva. Si tú, esto a lo mejor sería más para un genetista, ¿no? Tal vez, ¿no? Habrá otras teorías, ¿no? Sobre qué fueron nuestros primeros padres, ¿no? Ya no digo quién, digo qué fue. ¿Qué dicen los científicos de tu sociedad? O sea, es un tema muy abierto realmente, porque realmente, primero, que no tenemos digamos, el referente para decir qué es, o sea, ¿cuándo surge el hombre? Esa pregunta. ¿Cómo se llama ahora? En lugar de Adán y Eva tiene un nombre, el origen, ¿no? Tiene el nombre Luca, ¿no? Bueno, Luca es digamos, nuestro ancestro común. Todos los seres vivos proceden de un ancestro común que se llama Luca. Explica un poco más esto, a ver qué... Bueno, digamos que al final, yo no soy experto ni mucho menos en genética ni en evolución, pero nos viene a decir eso, que no ha habido la creación, de alguna manera surge un ser vivo y a partir de ahí es donde se ramifica todo. No ha habido varios países, varios lugares, efectivamente, ¿no? Varias creaciones de seres vivos originales, ancestros independientes y que cada uno... O sea, hablas de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Todo al final venimos de un primer ser vivo que es, por el acrónimo en inglés se denomina Luca. Y por lo que contabas de Adán y Eva, primero tenemos el problema de decir qué entendemos por hombre. Es decir, es un hombre, entendemos que el hombre... varón y mujer. Por supuesto, ahora hay que explicarlo, esto. Hombre, varón en el sentido de varón y mujer. Exactamente, engloba a varón y mujer en todo momento. Sí. Entonces, ¿cuándo surge? O sea, ¿cuándo tiene? No podemos datar cuándo tiene realmente autoconsciencia de su persona. Podemos inferir esa humanización a partir de ciertos hechos que podemos considerar hombre en el momento que tiene esa capacidad de abstracción como para hacer pinturas rupestres. Podemos considerar hombre cuando tiene esa sensibilidad como para enterrar a sus muertos, como se ha demostrado, cuidar a niños con problemas, cuidar a las personas mayores, digamos, esa espiritualidad. Podemos considerar que el hombre surge ahí. No está muy claro cuándo podemos decir, y prácticamente va a ser imposible datar ese momento, ¿no? Entonces, es un tema muy curioso que a mí me atrae mucho. Yo no tengo muchas respuestas porque lo que nos dice la fe es que en un momento dado, en esa evolución natural, Dios insufla el alma. Entonces pasas de ser un primate, un simio, un homínido, a ser un hombre, donde ya es ese momento, ese Adán y Eva, ¿no? que se habla en el Génesis. Entonces es muy curioso, porque siempre me ha chocado, yo no tengo respuesta para esto, pero me ha chocado mucho que al final, intelectualmente, pues uno lo ve como como algo muy retrasado, ¿no? Pero eran seres humanos que estaban en armonía con Dios, que tenían, según nos dice la fe, unos dones preternaturales,
la posibilidad de no morir, de contacto directo con Dios, lo que es Adán y Eva en el paraíso, eso debió ocurrir en un tiempo y en un espacio dado y con una pareja de humanos, ¿no? Escucha, Enrique, lo del árbol de la ciencia, ¿no? El conocimiento, ¿no? Sí. El árbol de la vida en el paraíso, ¿eh? O sea, Sí, sugerías sí. un poco esa imagen también poética, simbólica, Sí. ¿no? ¿Cómo, tu reflexión cuál es? O sea, en esa idea que decíamos que Dios ha querido, y después sobre todo, después del pecado original, ¿no? Que tengamos esas dificultades, ¿no? Para tener ese conocimiento de la creación inmediato y así como en un plis-plas, ¿no? Sí. Sino que nos lo revela, nosotros con la ciencia, la medicina vamos descubriendo, ¿no? Tenemos la obligación, tú has dicho, ¿no? Seres humanos de avanzar en ese conocimiento, pero esa imagen del árbol, ¿no? En el que la serpiente antigua, ¿no? Tentó a nuestros primeros padres. ¿Cómo definirías, ¿no? Para la gente que nos está escuchando esos dos árboles, ¿no? El árbol de la vida, que después al final es el árbol de Jesucristo, ¿no? En la cruz, ¿no? No quiso que tuviésemos... Algunos han dicho que fue un acto de misericordia del Señor, ¿no? El expulsar a los primeros padres de allí, porque, bueno, ¿te acuerdas, no? La imagen de los ángeles custodiando ese árbol, ¿no? Para que no tuviesen acceso, digamos, ¿no? Sí. Una vez habían pecado, ¿no? Por el pecado de soberbia y orgullo, el seréis como dioses, tan repetido actualmente y mucho en nuestro mundo que se avecina, porque parece que es el eslogan de las nuevas tecnologías de la ciencia, ¿no? Queremos ya suplantar al Creador y ser como dioses, ¿verdad? ¿Por qué preservó esa idea, ¿no? Simbólica, el árbol de la vida, y después, repito, ¿no? Parece que retoma la idea en el árbol de la cruz, ¿no? De Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Es la vida, el camino, verdad y la vida, ¿no? Pero el otro, el del conocimiento, el de la ciencia del bien y del mal, ¿no? ¿Qué reflexión te haces como científico? Claro, al final es lo que tenemos que tener claro es que nosotros no somos creadores, somos criaturas. Entonces, como todo lo creado, al final viene con un manual de instrucciones, que no lo generamos nosotros, sino que viene hecho por el diseñador. Uno puede pensar en cualquier electrodoméstico que tenga uno en su casa, ¿no? Entonces, Dios nos creó y nos dio el manual de instrucciones para trabajar bien. Yo soy una televisión y me da un mando a distancia. Yo tengo la libertad y Dios me dice, este mando a distancia es para la televisión, para que funcione bien. Pero te doy la libertad para utilizarlo como martillo. Y claro, tú tienes tu libertad de hacer eso. Y de hecho es lo que hizo el hombre. No, es que yo quiero... Pero ¿qué pasa? Cuando haces eso, estropeas las cosas. Porque no lo estás usando bien. Porque tú no sabes... ese manual de instrucciones no lo eliges tú, sino que te viene ya dado. Afortunadamente, porque es bueno tener referencias de lo que está bien y lo que está mal. Y eso es un poco lo que ocurre en la humanidad. Nosotros tenemos, Dios desde muy al principio nos dio el manual de instrucciones de cómo ser felices y de cómo vivir en armonía con Él. Y a la vez nos dio la libertad para leerlo o no leerlo. Y muchas veces lo que hacemos es no leerlo. Y en ese inicio, ¿no? Tú lo que crees es que, bueno, la serpiente, el diablo, ¿no? Lo que tentó es para utilizarlo mal. Claro, ese para conocimiento, decir, para claro, decir, al final... Además, un poco para decir, bueno, seréis como dioses, pero claro, una idea equivocada de Dios, un Dios omnipotente, poderoso, y eso no es Dios. Precisamente si hubiesen hecho caso, el seréis como dioses, creo que lo decía Benedicto XVI, ¿no? Es que tenían que haber hecho caso a decir, bueno, seréis como dioses en amor, en lo que es Dios. Pero claro, la serpiente como engaña, ¿no? Claro. Es para eso, ¿no? Dijo, no, es que Dios es poder, es omnipotencia, por lo tanto seréis como dioses, claro. si vais por este camino. Y claro, no, se equivocaron y así nos ha ido, ¿no? Y todavía ese concepto actual, ¿no? Creo, con la tecnología de seréis como dioses, en esa idea de poder y de dominio de la creación, del universo, ¿no? Todo. Ahora la tecnología nos salvará. Tenemos esa visión de que ya no es Dios, ¿no? El que mantiene el plan ni nos sostiene, seremos nosotros, ¿no? Nos hemos empoderado, que está tan de moda, ¿verdad? Y tal. Pero entonces, si Dios ya una vez ya nos expulsó del paraíso, ¿no? por ese pecado original, ¿no? y toda la creación
sufrió, ¿no? Y sufre todavía pues dolores de parto, ¿no? Hasta, ya llegaremos al final un poco, ¿no? Esa visión del Apocalipsis del final, Génesis y Apocalipsis como también era el libro de la revelación de cómo Dios ha planteado las cosas, ¿no? Y como tú decías, con una precisión y un manual de instrucciones, pero respetando nuestra libertad, ¿no? Y ahí va a ir un poco, ¿no? Porque hay una idea a veces determinista, ¿no? En los términos de la evolución, el evolucionismo. No es que me quiera meter ahora en ese jardín, pero claro, ¿cómo ves tú el que Dios sostenga esa creación, ¿no? Con su amor infinito, ¿no? Y a la vez nosotros utilicemos tan mal ese manual de instrucciones, ¿no? Ese plan de Dios para llegar a esa final, cielo nuevo, tierra nueva, la Jerusalén celestial? ¿Cómo ese misterio, cómo lo ves tú? Sí, realmente si profundizas un poco, realmente tenemos mucha suerte, porque podíamos haber sido creados y ser meros espectadores de la película. Pero Dios nos quiere tanto que no quiere que seamos meros espectadores, sino que seamos realmente actores. Porque fíjate, perdona que te interrumpa, esa visión de algunas ideologías que hay por ahí, ¿no? Que están en este momento tan en boga, ¿no? De el relojero, el arquitecto del universo, ¿no? Esa terminología que ya sabemos pues quién la utiliza. No es nuestro Dios creador, ¿verdad? No, en absoluto. ¿Qué es eso de ser el arquitecto del universo y el relojero? Claro, es un Dios que abandona su obra. Claro, es lo que hablábamos antes, creo que en el capítulo anterior, cuando hablamos de los milagros. No es un Dios que crea y abandona su obra. Todo lo contrario, es un Dios que acompaña. Providente. Es un Dios providente y un Dios que acompaña a la humanidad desde el principio. Eso lo podemos ver desde el principio al final de la Biblia. Vamos al final, porque quedan unos 5 minutillos. Venga. Y no quiero que te escapes de eso tan complicado. A ver si has reflexionado, ¿no? Que es, bueno, pues al final, ¿no? Todas las cosas se restauran, se recapitulan en Cristo, ¿no? Esa idea que tú has explicado en otra ocasión, y algún antropólogo por ahí, ¿no? Jesuita y tal, decía el punto, ¿no? Omega, ¿no? El que todo se expande, el universo, el cosmos, y parece que después hay un momento de recapitulación, pero claro, la imagen casi científica es en un pum, en una densidad, un punto, pero la imagen cristiana se recapitula en Cristo. Claro. ¿Cómo es curioso, este misterio? Tú bien has dicho que es un tema complicado y solamente me da 5 minutos. Vamos a ver lo que intento resumir. ¿Qué nos dice la ciencia del fin del mundo y qué nos dice la fe del fin del mundo? La ciencia nos dice que esto se acaba. O sea, hay infinitos escenarios y todos... Bueno, pero muy lejos todavía. O muy cerca. ¿Cuando el sol se apague o cómo va esto? Cuando el sol se apague, cuando venga el virus gordo y nos lleve a todos por delante. Un asteroide. Un asteroide. O sea, pueden ocurrir 1000 cosas. En el caso que decías del sol, nos queda un poquito más, 1000 millones de años. Más o menos, ahí ya normal, hoy podemos dormir tranquilos, sí. Pero bueno, Pero un asteroide no. Un asteroide puede caer en cualquier momento. No, porque ahora tenéis la NASA y el Observatorio del Vaticano, ¿no? No te creas que hay muchos que están descontrolados, sí, eso es un tema interesante también. Pero la ciencia nos dice, esto se acaba. Hay distintos escenarios, distintas causas por las cuales el mundo, a mayor o menor escala, va a terminar, o la humanidad, incluso el universo en sí, y eso la ciencia... Es caduco, el universo es caduco. El universo es caduco. Entonces, este esfuerzo de toda la corriente transhumanista, que es también un fenómeno muy interesante, que como todo tiene sus aportaciones muy buenas, pero también sus aportaciones ideológicas, de que no te veo muy convencido. No, ya sabes que soy muy crítico. En otro momento hablamos. Transhumanista, sí. Pero bueno, digamos que lo que subyace ahí es solamente con la ciencia y la tecnología nos salvará. Eso es, al final... Pero al final nos salva Dios. Claro, y o sea, al final... Esa restauración en Cristo, íbamos por ahí, ¿eh? Claro, entonces ahora saltamos al final del mundo, y lo que nos dice la revelación es que todo va a tener un final. Visto, llega la parusía, la segunda venida, y el mundo tal y como lo conocemos se acaba, y empieza
un cielo nuevo, una tierra nueva, que no sabemos lo que es, no sabemos lo que son esa Jerusalén celestial, la Jerusalén celestial, no sabemos lo que son ese reino de el Cristo. cuerpo glorioso, cómo, Claro. cómo vamos a ser antes, pero yo seré joven o Pues seré muy bonito todo mi el cuerpo de relato, mayor, ¿no? menor, no sabemos lo que es un cuerpo glorioso, no sabemos muy bien, pero es que me da igual, ya me lo contarán cuando llegue el momento. Pero sé que todo tiene un fin y el fin, el premio, la meta final es esa. Hombre, y yo comparo lo que me dice el transhumanismo y lo que me ofrece ese final que me ofrece Dios. No, es que es glorioso y el otro es Y, como muy caduco de es nuevo, que ¿no? no tiene color. Claro, la O sea, no inmortalidad tiene color. cibernética a mí no me convence, O sea, es me como convence el más la vida eterna. original y la falsificación, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, por recapitular, ¿esto tiene un fin? Sí, nos lo dice la ciencia y nos lo dice la fe. Ahora, lo que me ofrece después, Claro. esto al final lo que Es la un ciencia nos fin ofrece es como una serie de pasajero. parches para, Sí. mientras estemos aquí, sobrevivir de una manera o de otra, pero lo que nos ofrece la fe es que ni ojo vio ni oído yo, ¿no? Ya me lo has San dejado Pablo. todo preparado para el siguiente capítulo, que es el último, ¿eh? O sea, lo siento, pero se acaba aquí el bloque, que siempre intentamos entender ese motivo de esperanza, ¿no? Claro, tenemos la suerte de que es el fin, pero el fin de esa etapa, digamos, Claro, ¿no? Después viene aquí la estamos de gloriosa, paso, ¿no? aquí estamos de paso. Después viene la restauración de toda la creación, ¿no? Esos cielos nuevos, tierra nueva, esa recapitulación de todas las cosas en Cristo. Y claro, eso los científicos, agnósticos, los transhumanistas, pues esa esperanza no la tienen, ¿no? Claro. Por eso yo antes te ponía esas caras, porque efectivamente sí, nos están imitando, pero lo único que no nos pueden imitar es en la esperanza, porque Claro. al final para ellos se acaba, aunque la técnica es caduca también, ¿no? Sí, sí. Aunque nos implanten 1000 chips y aunque conquistemos Marte, ¿no? Pues nada, yo creo que, Enrique, lo tenemos todo preparado para que en el próximo capítulo, ¿no? Creer en Dios es razonable, pero además es motivo de esperanza y yo creo que ahí, pues bueno, vamos a abordarlo porque es un poco como el resumen final. ¿Vale, Perfecto. Enrique? Pues nos vemos. Muy bien, un placer.